Si usted cree que ya probó la mejor ensalada de piña, espérese un momentico porque esta combinación sorprende desde el primer bocado. Mire pues, vamos pues a comenzar con esta delicia. Yo arranco con una piña pequeña, la lavo muy bien para retirar cualquier impureza de la cáscara. Luego le quito toda la cáscara, con cuidado, también esos punticos negros que quedan después de pelarla. Después la corto en rodajas y de ahí la paso a cubos pequeños. Ahora llevo la piña a una sartén o una olla y la cocino en sus propios jugos. No necesito agregar agua ni azúcar. Simplemente dejo que el calor haga su trabajo mientras los jugos van saliendo poco a poco y después se evaporan. Vea pues, si usted es de los que quiere comer más saludable pero no quiere comidas aburridas, llegó al lugar correcto. Estas ensaladas están pensadas para sorprender el paladar. Así que antes de empezar, suscríbase al canal, déjele un me gusta al video y compártalo con esa persona que siempre dice que la ensalada no llena, para que vea que aquí sí queda más que satisfecho. Mientras la piña termina de cocinarse, continúo con un tallo de apio. Lo lavo muy bien y retiro esas hebras que a veces resultan un poquito incómodas al comer. Después lo corto en trozos pequeños. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando, y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Ahora sigo con una manzana roja. La lavo muy bien, la corto en rodajas, retiro el corazón y todas las semillas, y luego la corto en cubos pequeños. Después tomo una manzana verde y hago exactamente el mismo procedimiento. La lavo muy bien, retiro el centro con las semillas y la corto en cubos pequeños. Y cuénteme una cosita, vea pues, si le tocara escoger solamente una, ¿con cuál se queda? ¿Con la manzana roja o con la verde? Cuente a ver. Y vea pues, aprovecho este momentico para hacerle una invitación. Si le gustan las recetas fáciles, saludables y llenas de sabor, hágale pues y suscríbase al canal de las ensaladas. Aquí siempre comparto preparaciones sencillas con ingredientes que normalmente tenemos en casa. Llegó entonces la hora que más me gusta. En una ensaladera agrego primero la piña ya fría, luego incorporo el apio, después la manzana roja y la manzana verde. También agrego 50 gramos de almendras troceadas. Después incorporo 50 gramos de arándanos deshidratados. Directamente sobre la ensalada agrego 200 gramos de crema de leche. Después incorporo 2 cucharadas de miel de abejas. Y ahora sí, con una cuchara grande comienzo a mezclar muy despacio. Lo hago con movimientos suaves, asegurándome de que se cubran por completo cada uno de los ingredientes. Lo mejor de esta preparación es que queda perfecta para acompañarse con pollo a la plancha, pollo, cerdo, pescado o servirla como entrada o como una deliciosa ensalada de frutas cremosa para cualquier ocasión. Bueno pues, hasta aquí la receta de hoy. Si le gustó, hágale pues y regáleme un me gusta, suscríbase al canal de las ensaladas, comparta esta receta con esa persona que disfruta comer rico y fácil y déjeme un comentario contándome cuál ingrediente le llamó más la atención o qué otra ensalada le gustaría ver por aquí. Me encanta leerlos y responderles. Nos vemos en la próxima receta. Y decime pues, ¿la harías?